días, buenas tardes, buenas noches. No importa de qué lugar nos estás mirando, pero esto es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy tenemos una, hoy tenemos una invitación especial de nuestro pastor y amigo, el pastor Fade en Las Palmas de Gran Canaria, Carrizal Ingenio. Pastor, muchas gracias por estar en nuestro programa de reflexiones cristianas y por darnos también una reflexión que puede servir o que sirve también para nuestras vidas. Y antes de que empiece con la reflexión, pastor, quería saber dónde está ubicada la iglesia y los horarios en que está abierta la iglesia, pastor. Hola Manuel, bendiciones. Gracias primeramente por la invitación también, la oportunidad de poder compartir la palabra por medio de esta radio. Y sí, aquí estamos en Carrizal, en la misma avenida, en Carlos V, número 48 bajo. Aquí nos estamos reuniendo, por lo menos las dos reuniones oficiales que tenemos, son los martes a las 7 de la tarde, donde estamos compartiendo cursos bíblicos cada martes, y luego el culto principal todos los sábados a las 7 de la tarde también. Entonces tenemos martes y sábados reuniones principales o oficiales, las 2 a las 7 de la tarde. Carrizal de Ingenio, Avenida Carlos V, 48A. Bueno, pues para que nos están escuchando y nos están viendo también, por supuesto, ahí tienen la dirección de donde está ubicada la iglesia, así que serán bien atendidos y con las manos abiertas, con los brazos abiertos también para glorificar a Dios. Pastor, ahora sí, el programa es suyo para que empiece la reflexión. Bueno, yo tengo una palabrita para compartir, un mensaje cortito, pero al punto, y donde sí sería bueno que prestemos atención, porque no porque sea yo el que la vaya a compartir, sino sencillamente porque creemos que el contenido que tiene la Biblia es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, quiere decir que es palabra perfecta y palabra necesaria, especialmente cuando me habla a mí. Y digo a mí representando a cualquier persona de este mundo, porque Dios nos dejó su palabra justamente pues para orientarnos y para que sepamos cuál es su voluntad, sabiendo primeramente que su voluntad no solamente es buena y agradable, sino que es perfecta, no necesita modificación. Los que necesitan la modificación somos nosotros, que somos los que tenemos el problema, y el Señor lo único que ha hecho es darnos la solución del problema para volvernos al origen, un origen que en algunos casos, por no decir en muchos casos, ignoramos, ¿no? Que hemos sido creados con un propósito y fue Dios quien nos creó con ese propósito, y Dios está interesado y le place que conozcamos el propósito y que pongamos manos a la obra en ello. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el 26, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, para explicarles un poquitito lo que quiero decir aquí,
o lo que está diciendo el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta, esta epístola, está hablando en cuanto a Dios estableció una ley, lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y lógicamente esa ley, entre otras funciones, le mostró al ser humano la incapacidad que tiene de cumplir lo que Dios ha mandado. Aún así, Dios en su gracia y en su misericordia siempre tenía un plan de perdón a fin de que el hombre pues no caminase en pecado, apartado de Dios, desorientado, etcétera. Dios siempre ha traído una solución a la humanidad y hemos sido nosotros realmente los que nos hemos apartado de Dios voluntariamente. Pero el Señor siempre ha estado trayendo soluciones y en su momento en el Antiguo Testamento Dios estableció unas leyes como las puede haber en cualquier país del mundo, pero lógicamente las leyes de Dios son leyes divinas, son leyes perfectas, pero todos nos regimos por leyes y normas y esto es lo normal, pero en la incapacidad del hombre, de que el hombre no podía cumplir porque estaba establecido que la vida del hombre se iba a basar en el cumplimiento de estas leyes y en su incapacidad, pues entonces Dios tenía que utilizar otros recursos que fue su misericordia. Pero aún así Dios no puede pasar por alto la justicia como tampoco lo hace hoy en día. Y ahí es donde entra en escena su propio Hijo, Jesucristo, ya profetizado inclusive desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, de hecho desde el principio de la creación, y profetizado como uno que iba a hacerse hombre, iba a venir a este mundo, iba a morir por nuestros pecados, a fin de que por medio de él tengamos vida eterna, una vida eterna que Dios le dio al hombre desde que lo creó, pero que por causa de los pecados del hombre, pues se perdió esa vida eterna y pasó de tener vida eterna a tener condenación eterna. Como Dios, dice su palabra, no quiere que nadie muera, no quiere que nadie sea condenado, entregó a su único hijo para que por medio de su hijo, no por otro medio, no por medio de obras, no por medio de religión, no por medio del cumplimiento de la ley, sino por medio de creer en su hijo. Y así es como está escrito. De hecho, lo vemos con un poco más de claridad en el Evangelio de Juan 1:12. Dice que a todos los que le recibieron, o sea, a Jesús, el Hijo de Dios, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia lo pone bien claro. Los que pasan a ser hijos de Dios son aquellos que creen en Jesús conforme a las Escrituras. Aquellos que ponen a Jesús como el medio entre el Padre y de sí mismo. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otro nombre que el nombre de Jesucristo, y así también está escrito que Dios nos ha dado el nombre de Jesús sobre la tierra para que en su nombre seamos salvos. O sea, no hay otro medio. Ahora, aquí está la pregunta del millón. Hay gente, iba a decir, puede haber gente, no, pero no voy a decir puede haber porque es que la hay, porque a mí mismo me lo han dicho. Hay gente que dice, bueno, yo no mato, no robo, yo no hago mal a nadie, yo ayudo al que puedo, vale. Hay personas, de hecho muchas, que moralmente son correctas, que no les gusta hacer maldad, pero la Biblia habla del pecado y habla de la iniquidad. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier desobediencia a Dios. ¿Qué es la iniquidad? Es el pecado que se hace con maldad, consciente de que va a hacer maldad. Entonces, ya la Biblia nos habla de que hay dos tipos de pecado en un sentido para que entendamos, porque hay personas que no les gusta hacer daño, pero eso no quiere decir que no hayan pecado. Y aquí pone bien claro, en el versículo 23 de Romanos 3, que lo acabamos de leer, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y continúa diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, por el favor de Dios, por el regalo que Dios nos da. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Bajo inspiración, por cierto, no es una invención de Pablo. Nos está diciendo que todos hemos pecado, no importa las buenas intenciones
y las muchas buenas obras que puedas hacer, has pecado, y esos pecados no pueden quedar sin castigo. Entonces, esos pecados tienen que ser castigados. Y entonces, si tienen que ser castigados, ¿dónde está mi liberación de esa culpa? Es lo que estamos leyendo. Esa culpa vino sobre Jesucristo. Pero ahora, ¿cómo yo puedo liberarme de esa culpa? Pues usando los recursos que Dios me ha dado. ¿Cuál es el recurso que Dios me ha dado? Dios primero me hace consciente, lo crea o no. O sea, que yo crea que un semáforo en rojo me está diciendo que no cruce o que no pase porque es peligro, que lo crea o no, no me va a librar de las consecuencias si me lo paso en rojo, que probablemente voy a poder tener un accidente. O sea, no importa si lo creo o no lo creo. Que crea o no crea que Dios dijo estas palabras o que Dios funciona mediante su palabra, no nos exime ni nos libra de culpa, ni nos libra o sea, de las consecuencias que podamos vivir por no obedecer la palabra de Dios. Dios no está amenazando, no está tratando de asustar. Lo que Dios está haciendo es teniendo misericordia y dándonos la iluminación o dándonos la revelación de que solamente por medio de Jesucristo es que podemos ser salvos, y nos está trayendo una conciencia clara de que todos hemos pecado, no importa que bien te portes, es más, sigue portándote bien, sigue haciendo las cosas bien, pero no es por eso que uno tiene salvación. El ser humano fue creado eterno, o sea, partiremos de este mundo, moriremos, pero nuestra alma, nuestro espíritu irá a algún lugar. Y el deseo de Dios es que vaya a la eternidad con Él. Y no hay remedio para el hombre, a menos que el hombre se apropie de los principios establecidos por Dios. ¿Cuáles son los principios establecidos por Dios? Es la justificación gratuita por medio de su gracia, y es por medio de Jesús. ¿Cómo funcionan en mí? Primeramente, si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y vino a este mundo. Segundo, si yo recibo a Jesús como mi Dios, como mi Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, mejor dicho, para que lo entendamos en Occidente. Y si me arrepiento de mis pecados, reconozco lo que la Biblia dice, que yo también pequé. No solo pecan los terroristas, los violadores, los asesinos, no. El que no tiene al Hijo ya está en pecado. De hecho, desde el Edén hasta el día de hoy, todo el que no tiene a Jesucristo vive en pecado. Está en el peor de los problemas, conscientes o no, lo creamos o no, es el peor de los problemas, porque no estamos hablando de un problema familiar, ni económico, ni social, ni siquiera de un problema bélico, donde puede haber un conflicto nacional o internacional, que ya eso es grave. Estamos hablando de la peor gravedad del ser humano. ¿Cuál es? ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Traernos la solución. Hay gente que dice, no, pero es que yo hago esto, hago aquello, hago lo otro. Y vuelvo a decir lo que dije casi al principio. No es por las buenas obras. Las buenas obras delante de Dios son el resultado de que hemos recibido a Jesús, de que hemos reconocido que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, o sea, ser lavados de nuestros pecados. Y luego, las buenas obras, el resultado de la nueva naturaleza que Dios nos da. Porque nos las da Dios, porque esto es un milagro, yo no la puedo producir. Mi parte aquí es recibir el milagro. Y aquí lo dice bien claro, gratuito. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Nada, porque ¿qué puede pagar un muerto? Un muerto no puede hacer nada, ni siquiera por sí mismo. Y la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, Dios en su misericordia y en su amor por la humanidad envía a Jesucristo para que Él, la vida, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él, la vida, se hizo hombre para poder morir, pero no quedó en la tumba. Al tercer día, dice la Biblia, y así lo creemos firme y fielmente, no dudamos ni titubeamos en este asunto. Él se levantó de entre los muertos, como dice la Escritura. ¿Necesito yo ver esto? Dios no necesita mostrarme una imagen para que yo crea en sus palabras.
Yo lo único que necesito es saber que Él las dijo. Por eso creemos fiel y firmemente en la Biblia, de que esto es palabra de Dios. Lo creemos porque Él dijo que Él inspiró todas estas escrituras, sean históricas o sean doctrinales o del índole que sean. Las dijo Dios, las inspiró Dios, pues lo creemos. Y no solamente lo creemos porque Dios lo dijo, que sería más que suficiente, sino que luego vemos el resultado de sus palabras en nuestro día a día. Por eso creemos que todos hemos pecado y que no hay manera de ser libres de esta culpa si no recibimos a Jesús y pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Quiénes pueden hacer esto? Pues yo voy a terminar con esto. No solamente quiénes, quiénes deberían. No solamente quiénes pueden, sino quiénes deberían. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero no al mundo globo terráqueo, no, a todos los seres humanos de todas las épocas. De tal manera lo amó que ha dado a su único hijo, o sea, a su unigénito, único en sus mismos genes. O sea, Jesús se hizo hombre, pero Jesús es Dios, que no tiene ni principio ni fin de día. El único en su genio, o sea, Dios mismo, para que todo aquel que en él cree, presente, ahora, aquí, donde estás oyendo esta palabra, o donde quiera que la oigas en otro medio, o si la lees, no se pierda, o sea, no se vaya a la condenación eterna, donde dice las escrituras que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. O sea, un tormento continuo donde solamente habrá que encajar el sufrimiento del dolor, porque ya no habrá muerte, esa es la última muerte. Sino que no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, una felicidad que solamente tenemos escrita y que en parte los que estamos entregados al Señor, los que hemos reconocido que sus palabras son verdad y nos hemos apropiado de ellas, hemos conocido en parte qué hermoso y qué rico, qué sabroso es vivir en el camino del Señor bajo su protección y caminar con él día a día a pesar de, punto suspensivo, ponle todo lo que tú quieras, conflictos, ataques, persecuciones, aún enfrentarte a la misma muerte. No hay camino mejor en toda la existencia que el camino de Dios. Y hay gente que dice, bueno, pero es que es difícil esto, aquello, lo otro. Pues yo tengo una palabra que decir en cuanto a lo difícil de la vida. Yo que caminé sin Cristo y que ahora que camino con el Señor desde hace muchos años, yo sé lo que es estar sin Él y las consecuencias que se sufre y estar con Él. Y yo mejor digo, más difícil es vivir sin Jesucristo, que estás solo y desamparado, aunque tengas muchas personas a tu alrededor, pero hay un hueco en el alma, en el ser del ser humano, que por más que tratemos llenarlo con lo que quiera, droga, alcohol, sexo, disfrutes, etcétera, y varios, lo que quiera, nunca lo vamos a poder llenar. Por eso tenemos que continuar aportando esas cosas a nuestra vida para tratar de, porque nunca se llena. Tenemos placeres temporales, pero cuando el Señor entra dentro de ti, que no hay manera que entre, a menos que nos arrepintamos y recibamos a Jesús, cuando Dios entra dentro de ti, la Biblia dice, y lo dijo Jesucristo mismo, el Salvador, el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. O sea, será saciado de aquella sed y de aquella agua que solamente Dios puede dar. Dicho de otra manera, cuando Dios ocupa el lugar en nuestra vida, esa sed se va. Tendremos otras necesidades, lógicamente, porque Dios parece que nos hizo seres insaciables, de siempre querer más y siempre buscar más. Pero ya estaremos establecidos en el propósito, en el plan de Dios, en nuestra verdadera identidad, que no es que somos hijos de nuestro Padre nada más, es que Dios utilizó a nuestros padres realmente para traernos a esta existencia, a fin de que realmente nuestra
nuestro tiempo, por la eternidad, lo pasemos con nuestro Dios en comunión, en sana relación con Dios. Así que Dios nos amó de tal manera que entregó lo más preciado, ni siquiera un ángel, o al más alto de los ángeles del cielo. Entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dicho de otra manera, y con esto ya sí cierro, está no en la mano de Dios. En la mano de Dios siempre está todas las cosas, pero entiéndase lo que voy a decir y voy a cerrar con esto. Está en mi mano, por cuanto Dios ya estableció el plan de salvación, está en mi mano si quiero esta salvación o no. Esto es un regalo, esto es gratuito. Dios no obliga a nadie. Dios ofrece, alienta, exhorta y empuja inclusive. Pero la decisión la tomo yo. Si quiero este regalo de Dios. Es un regalo que todos necesitamos. No hay nadie mejor que nadie. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Yo decido si quiero este regalo. Es gratuito. Es el regalo más importante y más grande que nos puede dar. No quiero concebir ni la idea si Dios no hubiera trazado y cumplido el plan de salvación para nosotros. Pasaríamos por este mundo y por más felicidad que hubiéramos tenido, nos hubiera esperado una eternidad sin Dios de tormento eterno. Fijémonos en la misericordia de Dios y no de, como algunos dicen, no, las exigencias de Dios, no son las exigencias. Dios tuvo que hacerse hombre por amor a nosotros. ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Por qué lo tuvo que hacer si los que traicionaron su voluntad fuimos nosotros? Pues lo hizo por amor sencillamente. Así que no nos creamos que somos nosotros los que Dios me necesita a mí. Yo soy el que necesita a Dios. Y está en mi mano si quiero o no esa salvación. Y yo te animo a que la tomes porque es gratuita y es por la fe, es creyendo y es confesando con la boca. Amén. Amén, pues muchas gracias por la reflexión y yo invito a todas aquellas personas, o si nos están escuchando o nos están también viendo en cualquier parte del mundo, todo aquel que quiera aceptar y recibir a Jesucristo como su Salvador, como su Rey y Señor. Yo, allí donde quiera que usted te ponga su mano derecha en su corazón y le voy a pedir al pastor que haga eh, la oración de fe para todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo en cualquier parte del mundo, en cualquier continente. Cierre sus ojos y haga esta oración junto con el pastor. Si quiere vivir una vida nueva, ser un nuevo nacimiento y ser una nueva persona y empezar a caminar ya en vida en vez de muerte. Amén. Así es. Qué importante es esta oración que vamos a hacer, que más que oración es una conversación con Dios. Y así yo creo que lo vamos a entender mejor. Más que una oración donde vamos a repetir las mismas palabras, sencillamente es una conversación con Dios. Una conversación donde lo creamos o no, lo sepamos o no, si no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. No importa que yo diga creo en Él. Creer en Dios no es suficiente si estoy caminando de una manera contraria a lo establecido por Dios. Por eso es una conversación con Dios donde yo te voy a guiar, pero la Biblia habla de confesar, pero también de creer con el corazón. Amén. O sea, en mi conversación no solamente voy a confesar, sino voy a creer con mi corazón. Si no, sería una frases que voy a expresar, ficticias, mecánicas, que no valen de nada. Por eso Dios pide algo, que creamos con el corazón, confesemos, pero que creamos con el corazón. Entonces yo te invito y te animo a que hables con Dios de esta manera. Puedes usar tus propias palabras y decirle al Señor: Dios, perdóname por todos mis pecados. Son tantos mis pecados, Señor, que yo no podría confesarlos uno a uno, pero te pido perdón por cualquier cosa
y por cualquier pecado, que son muchos, que te hayan ofendido. Pecados que dice tu palabra que me han alejado de ti. Y te pido que me perdones, me arrepiento. Y recuerda que el arrepentimiento es un cambio de conducta, un cambio de camino. Es que ya no voy a volver a esa vida, ya no voy a volver a ese estilo de vida. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón porque con ellos te ofendí y por ello Jesucristo tuvo que sufrir la cruz, el tormento de la cruz, de los azotes, de la corona de espinas, de la lanza en su costado, o sea, de derramar su sangre por amor a mí. Te pido perdón, Señor, y te recibo, Jesucristo, como mi único y más que suficiente Salvador. Entra en mi vida y ayúdame a vivir de aquí en adelante en tu voluntad. Padre, te doy gracias por enviar a Jesús para darme vida eterna desde ahora y para siempre. Amén. Y yo te animo Amén. ahora, de aquí en adelante, que vayas a la Biblia, a la palabra de Dios. Te animo, si no la tienes, inclusive se puede descargar, la Reina Valera del 60, la puedes descargar y empezar a leerla por el Evangelio de Juan. Ahí está la historia de Jesús de una manera sencilla y entendible, y que empieces a tener tiempos de conversación con Dios, o sea, tiempos de oración. Todos los días comiences a desarrollar una relación con Dios, porque todo no se queda aquí. A partir de aquí es que empezamos una nueva vida. Y esto Amén. gracias, recordemos, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Pues muchas gracias, pastor, y que Dios le siga bendiciendo en su vida, en su ministerio y en su familia. Y gracias por la reflexión tan buena que nos ha traído hoy. Y espero que no sea la única, sino que haya mucho más. ¿Vale? Claro que sí, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, hermano, y un fuerte abrazo. Que Dios te siga bendiciendo y usando en ese medio. Vale, muchas gracias, pastor.